Nuevamente con un sesgo semanal correcto. Bienvenidos a Set de Trades. En el video de hoy vamos a estar realizando un backtesting de la semana que acabó de transcurrir y cómo logramos llegar a nuestro objetivo principal en nuestro sesgo semanal. Bueno, como lo había comentado la semana pasada, seguíamos bajistas en el Nasdaq, la presión bajista seguía presente. Teníamos un Nasdaq con un tono hawkish en cuanto a decisiones de la Fed, ¿cierto? Ya vamos a estar analizando calendario fundamental y en el cual voy a estar explicando muy bien para que tomen nota. Espero que tomen nota porque esto va a ser de bastante valor y sepan cómo se aprende a interpretar en cuanto a análisis fundamental y obviamente combinarlo con el análisis técnico, cómo ver este tipo de movimientos y cómo interpretar cómo se está comportando los mercados. Entonces, bueno, estamos en gráfico semanal, estamos en el Nasdaq. Recordamos que teníamos esta última week, recordamos que tomamos la última week de la última semana, trazamos cuartos y esperamos que esta nueva semana, la que acaba de transcurrir, esperamos que el mercado ingresara en estos cuartos 0.25, 0.50, 0.75 y diera una reacción bajista y finalmente llegara a este punto de All Weekly, un viejo semanal que teníamos en esta zona de acá con buena liquidez, entonces bastante potencial. Fíjense en que fue exactamente lo que hizo esta semana, dio el retroceso, llegó al 75%, ya vamos a ver qué zonas son en diario y dio el movimiento bajista. Eso en cuanto a técnico semanal en alta temporalidad. Voy a explicar un poquito de fundamental y ya vamos a entrar otra vez al análisis técnico, ¿vale? Entonces, bueno, teníamos lunes y martes, no teníamos noticia de alto impacto, teníamos un día puramente técnico, ¿cierto? Íbamos a basar puramente en lo que es estructura prácticamente, lo que es lunes y martes. Miércoles teníamos Core PPI, día importante de la semana. Diría que obviamente fue el más importante de la semana. El día miércoles era el de mayor prioridad. Teníamos a las 2 de la tarde FOMC, teníamos decisiones de la Fed, esto es política monetaria, y teníamos a las 2:30 pues también el FOMC. Entonces era bastante importante, digamos que tener mucho cuidado los primeros días, estar muy atentos al miércoles. El jueves otra vez, como todos ya lo saben en este canal, tenemos reclamaciones de desempleo, es un dato de empleo, 8:30 de la mañana, siempre lo tenemos ahí cada semana, positivo. Y fíjense que el Core PPI y el PPI también estuvieron positivos para el dólar, entonces esto significa fortalecimiento y debilitamiento en el Nasdaq. Esto significa una presión bajista en el Nasdaq. A ustedes ver en este panorama verde van a ver esa presión bajista en el Nasdaq. En esto se va a traducir a partir de cuando el día miércoles, a partir de las 8:30 de la mañana. De hecho, el movimiento venía anticipado desde la sesión de Londres el miércoles en la noche. Los que estuvieron atentos saben que a partir del miércoles en la noche, como fue que se desprendió todo el movimiento bajista que acabamos de ver en el Nasdaq, bastante bueno para cerrar la semana. Entonces, eso en cuanto a calendario fundamental. Yo por acá tengo una tabla de noticias. Lo que pueden ver es el PPI, Core PPI, reclamaciones de desempleo y el FOMC que estamos viendo en este momento. Tenemos PPI y Core PPI como datos de inflación productor. Tenemos reclamaciones de desempleo como dato de empleo y FOMC como política monetaria. Tenemos movimientos fuertes, altos. Entonces fíjense en que decía NQKLB hawkish, con un tono hawkish significa bajista, NQK técnico, NQKLB, NQK fuerte. Entonces todo esto es bastante importante tenerlo muy en cuenta, de que si estos datos iban a salir más o menos con esta interpretación, pues qué es lo que se iba a ver reflejado en el análisis técnico. Vamos a bajar a diario y vamos a observarlo mucho mejor. Fíjense que en diario estos son los cuartos que de la última week semanal, y fíjense cómo lunes y martes fueron días alcistas, ¿cierto? Movimientos alcistas para el Nasdaq, lunes y martes, días técnicos. Llega miércoles, el miércoles sí llega y da movimiento alcista, toca un rejection block. Si vamos a gráfico de líneas, fíjense que esta zona de acá era la que yo esperaba que pasara con fuerza y obviamente ya validar esas compras, pero fíjense que no, el mercado nunca supera con cuerpo ese punto de ahí. Lo que genera es un rechazo en ese punto, rejection block diario, y a partir de esa zona tenemos que buscar esas ventas. Ahora el miércoles, vamos a volver a la tabla en un momento. Fíjense que el miércoles, al tener ese movimiento digamos que confirmado el día miércoles, jueves y viernes ya eran días en que
o sea, era imposible buscar unas compras. ¿Por qué? Porque el sesgo ya estaba confirmado estructuralmente para la semana. Fíjense que si vamos a la tabla y buscamos la parte del FOMC, está de acá abajo, y me voy hacia la última sección, dice movimiento real extremo. Expansión falsa versus movimiento real. Dice que eso puede ser un movimiento real extremo. Cambia de dirección semanal y expansión violenta más reversión. Entonces fíjense que obviamente hubo esa reversión del mercado, ese rechazo en esa zona, y seguimos generando ese nuevo impulso bajista para llegar a esta zona de viejo semanal, una zona de liquidez de que ya teníamos obviamente identificada desde mucho antes. Fíjense, por acá también tenía sell side liquidity, este punto de liquidez de diario, entonces también era objetivo para ese día. Lo que hizo el día jueves y viernes fue que jueves bastante acumulado, un día de bastante indecisión en el mercado, y el día viernes sí terminó dándose movimiento bajista bastante interesante. Vamos a bajar de momento a lo que es 4 horas. Vamos a bajar a 4 horas en el backtesting. Y fíjense que acá tenemos lo que fue el día miércoles. Día miércoles 2 de la mañana, estamos en sesión de Londres, 6 de la mañana, lo que hace dar es un movimiento bastante fuerte. Llega la vela de 10 de la mañana para el miércoles, tenemos ese obviamente movimiento bajista. No tenía nada claro, la verdad, no se ve nada claro, veo un mercado entregándose bajista, pero sin un retroceso claro para yo seguir vendiendo. Ahora ya entramos esta semana y fíjense acá, esto fue lo que sucedió esta semana. Ahora tenemos por acá como el día jueves, después del día miércoles, el día jueves, con los datos de empleo. Fíjense acá tenemos reclamaciones de desempleo, dato positivo, significa presión bajista en el Nasdaq, significa que desde el jueves el bias estaba muy confirmado, el sesgo estaba bastante confirmado. En 4 horas, fíjense que la vela de las 10 de la mañana la teníamos acá en esta zona. Fíjense acá, la vela de 10 de la mañana en sesión plena de Nueva York. Esto significa que, voy a hacer un paréntesis acá y voy a explicar algo. Significa que yo estoy en un movimiento, yo estoy en una zona discount o un movimiento bajista, vamos a llamarlo, estamos en un discount, vamos a decirlo que estamos en discount, y además nuestra lectura fundamental, el fundamental nos indica que tenemos que vender, obviamente. ¿Por qué? Porque en Nasdaq hay una presión bajista, pero nosotros, como digamos que estamos en discount, la fundamental nos dice que vender, pero nosotros como Smart Money Traders Concept sabemos de que no vendemos discount. Esto es regla fundamental. Significa que yo, por lo menos pues para el día jueves, tipo 10 de la mañana, todas estas que se cerró a las 2 de la tarde, obviamente yo no iba a vender en el mercado. ¿Por qué? Porque sabía que si yo ponía un stop loss, había muchos stop loss encima del mío, entonces posiblemente iba a haber una barrida y pues me iba a sacar. Tampoco quería comprar en el mercado porque sé que estoy en una estructura bajista, la fundamental me dice que es bajista, obviamente no voy a contradecir el sesgo fundamental semanal. Entonces, o sea, a veces tiene que entender uno cuándo frenar, cuándo no operar. Digamos que el jueves, entonces estamos en esas condiciones de no baja probabilidad, por así decirlo. Entonces entramos ya a lo que es el día viernes. Vamos a fijarnos en el día viernes, estamos en 4 horas. Tenemos por acá viernes, fíjense acá viernes, la vela de 10 de la mañana, 6 a 10, y esta es la vela de 10 de la mañana. El movimiento a partir de la vela de 6 a 10 de la mañana, que es donde está la apertura de Nasdaq, esa dio la confirmación, dio el movimiento alcista, dio ese rechazo. Es que fíjense en el rechazo como se ve claro, y rechaza por debajo de este punto estructural. Ese punto estructural es un mitigation block, vamos a ponerlo más grueso, un mitigation block de 4 horas. El mercado lo que da es un movimiento bajista, lo que da es un retesteo en esa zona y siguen esas ventas confirmadas el día viernes. Entonces para el día viernes esto fue con la vela que se encuentra la apertura. La apertura está dentro de esta vela. La vela de 10 de la mañana pues fue esta. Obviamente es una continuación bajista sin muchas confirmaciones. Obviamente el Drawdown Liquidity ya estaba claro que era ese viejo semanal. Terminó llegando obviamente. Pero digamos que la confirmación más clara en cuanto a estructura, recuerden que siempre observamos mucho lo que es estructura, entonces es este punto es bastante válido en esta zona. Ahí es donde bajamos a 5 minutos. Cuando bajamos a 5 minutos observamos de que, fíjense acá les voy a mostrar
Yo tenía señalado lo que es 8:30 y lo que es 9:30. A partir de las 9:30 estamos dentro de esa vela, nos da un movimiento bajista y ese movimiento bajista genera un FVG CIVI que está reaccionando por debajo de este mitigation block de 4 horas. Lo que hace la apertura es dar ese movimiento, ese retroceso al CIVI, balancea y luego bajista, pum. Nos vamos por el 1 a 2 y obviamente la operación se cierra bastante bien. Fíjense, ahí tenemos el 1 a 2 y si se deja obviamente correr hacia el All Weekly, tenemos un beneficio de un 1 a 3,35, bastante bien. Drawing liquidity o zonas de liquidez bastante claras. Por ejemplo, este es el liquidity, también estaba muy claro. Este punto acá da un 1 a 2,11 aproximadamente. O sea que digamos que tenemos puntos de liquidez y podemos ingresar nuestras operaciones y podemos estar tranquilos de que hay alta probabilidad de que se pueda cerrar en profit, ¿cierto? Entonces ahora, como llegamos a este All Weekly semanal, a mí ya el panorama me cambia bastante. Fíjense que si vamos a una hora y repasamos cómo fue que llegó el precio ahí, fíjense en ese rechazo que tenemos bastante claro. Esta vela es bastante clara, es una vela de rechazo muy clara. Acá hay una intención ya alcista, posiblemente ya para empezar a ver compras tendría que empezar a ver rompimientos por encima de este punto, pero pues eso ya queda todo para la nueva semana, para ver cómo nos preparamos en esta nueva semana en el Nasdaq. Entonces, bueno, ese fue el backtesting de lo que acabo de transcurrir. Yo personalmente no tomé operaciones, quería tomar esta operación el día viernes, pero digamos que fue tan pegada a la apertura, no, de pronto no estoy muy atento. De igual como lo digo, fíjense que aquí yo sí tenía el retroceso. Este es el retroceso que a mí me interesa tener para yo poder vender. Yo no puedo vender en estas zonas. Vamos a hacer el ejemplo, yo no puedo vender cuando me encuentro ya con un desplazamiento así, pero sí puedo vender cuando me encuentre con un movimiento así, con un retroceso en esta zona. Entonces aquí ya va confirmando estructura, tenemos un modelo 2022, podría decirse, o un bajo más bajo que el anterior. Fíjense, ahí lo tenemos perfectamente, de hecho lo voy a marcar. Vamos a marcarlo, vamos a hacer la marcación perfecta. Por acá tenemos lo que son buy stops. Buy stops. Traders que quieren seguir comprando, operan esa ruptura, ponen stop loss apretados por esta parte de abajo. Lo que hace el mercado es dar ese movimiento bajista y lo que hace es cambiar la estructura. Ahí tenemos lo que es el cambio en el estado de entrega, que siempre va a ser la entrada más precisa en el mercado. Y si es acompañada de un FVG, pues modelo unicornio. Fíjense que acá tenemos lo que es un modelo unicornio. Fíjense ahí, tenemos el change in state, el cambio en el estado de entrega, que es punto estructural. Tenemos este punto estructural y al tener ese movimiento bajista con esta vela, con esta barra bastante fuerte, 6 placement que llamamos a las 9:30, lo que hace generar es un CIVI de 5 minutos, se traslapa con esta zona estructural y nos da un modelo unicornio bastante preciso. Fíjense en la precisión en que llega al mercado, es que es bastante precisa en 5 minutos, es perfecta. Y obviamente como Smart Money Traders, pues es bastante interesante entrar en el desequilibrio, me parece bien. Ya obviamente podemos ser más precisos en el mercado con puntos estructurales, pero digamos que eso ya es con el tiempo y con la experiencia. Pero de momento ingresar en el FVG es bastante correcto, bastante prudente. Fíjense, ahí está el beneficio. Entonces una entrada muy buena para el viernes. Los que operaron esas ventas el día del viernes los felicito. Los que de pronto estuvieron comprando toda la semana, pues este video les va a servir demasiado para poder recapacitar. Bueno, pero ¿por qué perdían compras? ¿Por qué el Nasdaq se comporta de esta manera? Pues este video es fundamental. Si lo puedes compartir con alguien, genial. Aquí estaremos subiendo contenido y nos vemos la siguiente semana. De igual manera, cuídense y muchas gracias por todo. Eso ha sido CD Trades.